Estamos otra vez aquí de vuelta. Les recuerdo que estamos con José Dámaso, presidente del Colegio de Graduados Social, hablando sobre la nueva reforma de la Ley de Autónomos. Antes se quedó en el tintero, que ya lo comentaste, el cambio de base en las cotizaciones. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Sí, una de las novedades que tiene la normativa recientemente publicada es que hasta ahora los autónomos podían cambiar de base de cotización 2 veces al año. Ahora lo que te dice la ley es, oiga, usted puede cambiar durante 4 veces al año, que coincide con el mes de abril, el mes de julio, octubre y enero del año siguiente. Si está fijado para que el efecto lo tenga en el trimestre siguiente. Ahora, por ejemplo, nosotros cambiábamos en octubre, tenía el lugar en enero, y después cambiábamos en junio, en julio, y tenía lugar en enero del año siguiente. Entonces aquí ahora lo que te hace la norma es permitirte cambiar 4 veces. Es interesante este tema porque permite al autónomo ir dosificando lo que decíamos al principio, de ir cotizando en función de aquello que vaya, de los ingresos que vayan teniendo. Es decir, si yo empiezo como autónomo de cero y tengo tengo poca expectativa, pero a medida del año voy viendo que tengo expectativa, pues yo puedo aumentarme la base de cotización, obviamente. Otra demanda histórica del sector que había leído yo es la posibilidad de desgravarse hasta el 50% de los gastos por desplazamientos en vehículos privados. ¿Cómo consideras esta demanda? Yo tengo que decir que soy autónomo, antes que nada. Entonces, todo lo que sea poder deducirte temas en tu renta es bienvenido, ¿no? Y esto es una de las cosas que también se demanda mucho. Pero también es cierto que hay que aplicar más el sentido común en estas cuestiones, y esa vía es una vía de mucho fraude. Es decir, si yo tengo un solo vehículo que utilizo para mi actividad profesional y para mi actividad privada, ¿cómo desmarco una cosa de la otra? Si yo puedo afectar mi vehículo a mi actividad profesional, pero el fin de semana no estoy trabajando. A lo mejor yo trabajo hasta las 3 y por la tarde no voy al despacho. Entonces, por la tarde ese vehículo lo tengo parado. Hasta ahora sí te permite los vehículos de empresa. Es decir, yo puedo comprarme un vehículo de empresa que tenga unas características de vehículo de empresa, y esos gastos sí son deducibles. Lo que no son tan deducibles son que mi coche que utilizo para mi vida privada y para mi desplazamiento lo pueda incluir dentro de mi actividad profesional. Porque la línea que separa lo privado de lo profesional o empresarial es muy fina. Entonces, al ser muy fina, está abierta al fraude. Y lamentablemente, tenemos que decirlo, los autónomos no son todos los que hacen el fraude, para eso están otros, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que vivimos en un país donde el no pagar parece que es bueno, ¿no? Entonces no tenemos mentalizado de que hay que cumplir con las obligaciones. Entonces nos valemos de todos estos temas para, oye, pues metemos esto, ¿no? Si yo le ponía un ejemplo ayer en una charla a los empresarios con el tema del gasto de manutención. Por eso te exige la norma ahora que sea pagos telemáticos, pagos con tarjeta de crédito, ¿no? ¿Por qué? Porque es que yo he tenido clientes que te traen la comida del sábado con la familia, no sé qué, no sé cuánto, hasta la compra que hace para la casa. Entonces hay que tener cuidado con estas cuestiones, ¿no? Entonces estas cuestiones son y además son cuestiones tan fáciles de que la Inspección de Hacienda lo mire y que sea lo más rápido que te quitan. Es decir, la Inspección de Hacienda lo primero que va a mirar siempre en una actuación que te hacen a un autónomo va a ser estos gastos, porque son los gastos más sencillos que tiene de eliminártelo. Entonces hay que tener cuidado con ello, y yo creo que es una demanda que sí es bueno, pero habría que matizarla mucho para que no sea un foco de fraude, ¿no? Creo que hemos tocado prácticamente todos los puntos de la ley. Hombre, yo creo que sí, le hemos dado un repasito importante, ¿no? Vamos a dejarla un poco aparcada y vamos a un tema también de actualidad, de cómo, por ejemplo, los trabajadores nos tienen controlados por la tecnología. ¿Qué papel juegan las nuevas tecnologías en las relaciones laborales? Bueno, yo creo que el derecho a las nuevas tecnologías, que es un derecho naciente o que está creciendo a la actualidad, en las relaciones laborales, el derecho laboral y las nuevas tecnologías están chocando frontalmente por varios aspectos. El primer aspecto que tenemos que entender es que la Constitución española establece el derecho a la intimidad, a la propia imagen, etcétera. También reconoce el derecho a la libertad de empresa. El Estatuto de los Trabajadores reconoce el derecho a la empresa a controlar a sus trabajadores, y la Ley de Protección de Datos, la Ley Orgánica de Protección de Datos, ahora recientemente modificada con el reglamento,
protege los datos personales del trabajador. Todo este compendio forma un grupo de normas que hay que equilibrarla para saber qué puede hacer la empresa y qué no puede hacer. La empresa puede poner cualquier medio de control a los trabajadores de las nuevas tecnologías siempre que cumpla una serie de condiciones. Primera condición, que esté informado y que tenga conocimiento el trabajador. El trabajador tiene que tener conocimiento que la empresa va a hacer chequeos mensuales, trimestrales, anuales de su ordenador, que su GPS de que le da la empresa o su tablet va a estar controlada por la empresa, va a tener que tener conocimiento e información de lo que va a hacer la empresa con eso. La medida tiene que ser además proporcional, es decir, no puede ser que yo te ponga, por exagerarlo, una webcam en la cabeza para saber dónde está todo el día. Eso no es proporcional, ¿vale? Y la tercera, que persiga un fin, que es evitar riesgos o cualquier otra situación. Son los que se llama la normativa, que se llama la jurisprudencia, los llamados juicios de proporcionalidad. Si el juicio que se va a hacer cuando a un trabajador se le despide por manejar mal un medio electrónico tecnológico, lo que se le va a hacer es el juicio de proporcionalidad. Claro, hay una casuística con todo este tema. Por ejemplo, caso reciente, se despide a un trabajador que la empresa lo controla por GPS y observa que durante todo el periodo de 2 meses o 3 meses, la mitad del tiempo está en su casa. Pero no es que la mitad del tiempo esté en su casa, sino que además le pasa, como es comercial, ticket de comida cuando está en su casa. Entonces todo eso lo extracta a través del GPS, del extractor del GPS, y procede a la sanción máxima, que es el despido del trabajo. Y un Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en una sentencia reciente, consolida y señala que es procedente ese despido. Porque el trabajador estaba informado que tenía el GPS, es proporcional lo que ha hecho la empresa, porque es para controlar la actividad del trabajador y por lo tanto despide al trabajador. ¿Qué otras cuestiones han salido en los últimos tiempos respecto a esto? 2 puntuales. La primera es los correos electrónicos. Es decir, el empresario puede entrar en su correo electrónico para ver con quién se mensajea usted sin que usted esté informado y que tenga conocimiento. En principio sí. Pero lo que no puede hacer el empresario es, si entra a su correo electrónico a ver con quién se mensajea usted y tiene correo sin abrir, con el sobrecito de correo electrónico cerrado, no puede abrirlo. Porque eso es tanto como abrir una carta que le llega a usted a su casa. Entonces ahí está invadiendo su intimidad. Y al estar invadiendo su intimidad, los despidos producidos así son considerados hasta nulos por algunos tribunales, ¿no? Entonces, el matiz es importante tenerlo en cuenta, es decir, porque muchas veces hay trabajadores que dicen que mi jefe entró en el correo electrónico y miró con quién yo me mensajeaba. Le decía, ¿le ha abierto algún correo electrónico? No, estaban abiertos todos. A ver, pues entonces es un medio tecnológico adecuado y proporcional. Después hay otro sistema que es el control de las imágenes captadas por cámaras, ¿no? Cámaras ocultas. Hasta ahora las cámaras ocultas no estaban siendo aceptadas por los tribunales por cuanto invadían la competencia y la intimidad del trabajador, pero aplicando este mismo principio de juicio de proporcionalidad, una reciente sentencia del Tribunal Supremo ratifica una de un Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el que se despide a un celador de un centro geriátrico con una cámara oculta. El trabajador desconocía que existía la cámara oculta y se observa a través de la cámara oculta que el celador maltrata a los que estaban tratando o cuidando, ¿no? Entonces a través de eso despide al trabajador, llega hasta el Supremo. Entonces el Supremo señala y dice, oiga, mire, el juicio de proporcionalidad en este caso en concreto es válido. ¿Por qué motivo? Pues principalmente porque las personas que está tratando el celador son gente inválida que no tienen otra forma de decir que le están pegando y que no sabe la empresa si es cierto o no porque no hablan o no se comunican. Entonces la única medida que tiene la empresa es justificar que el trabajador, las sospechas veladas que tiene del trabajador está maltratando a los enfermos es a través de una cámara colocada oculta. Entonces ahí pues la sala del Tribunal Supremo pues ratifica y vuelve a hacer una lectura de todo lo que es el juicio de proporcionalidad y señala que es válido. Con todo esto, ¿qué es lo que quiero hacer el marco?
ser el marco que las empresas muchas veces cuando dice que quiere poner cámaras en su centro, que quieren controlar al trabajador en el ordenador para que no entre en Facebook, para que no entre no sé qué, siempre hay que aconsejarle que primero hay que informar al trabajador, segundo, recoger los medios que tú vas a controlar, a pesar de que puedes poner alguno que no lo sepa, pero informarlo, que tenga conocimiento. Y el conocimiento no es decir, la empresa tiene cámaras, sino la empresa tiene 3 cámaras, en el pasillo, en la cocina y en la sala de estar. Que tenga conocimiento de dónde están las cámaras, que tenga información suficiente que qué se va a hacer con esas imágenes que se va a captar, para cuando la empresa utilice esos medios, el trabajador no pueda decir que no está informado, que no tiene conocimiento del mismo. ¿Vale? Otra cuestión importante son los WhatsApp. ¿Vale? Hasta ahora los WhatsApp estaban siendo no reconocidos por los juzgados como medio de prueba del empresario hacia el trabajador, por ejemplo. Hay una reciente sentencia en que un trabajador le dice por WhatsApp al empresario que se va, que deja la empresa y que no quiere continuar. Entonces el empresario dice, esto es una dimisión, le da de baja. Y el trabajador pues demanda a la empresa por despido. La Sala de lo Social, que creo que fue de Galicia, reconoce, te estoy hablando de memoria, bueno, de Galicia, pero una Sala de lo Social, reconoce que el despido, la cese y el mensaje de WhatsApp es una dimisión tácita y expresa del trabajador y que por tanto es un medio válido y que la empresa aprobó que tiene un grupo de WhatsApp con todos los trabajadores y que a través de ese grupo los trabajadores comunican con la empresa y por lo tanto no concede al trabajador el despido como tal, sino como una baja voluntaria del trabajador. Por lo tanto, todo esto todavía hay que decir que está en pañales porque a medida que la tecnología va evolucionando, también va evolucionando los medios de control y también va evolucionando la forma de que el trabajador se sienta cada vez más controlado. El futuro de aquí a 20 años está clarísimo que la normativa laboral tiene que dar un salto cualitativo y cuantitativo sobre este tema y establecer unos parámetros coherentes, objetivos y que no dejarlo todo al arbitrio de una de las partes, en este caso del trabajador o en este caso del empresario, y también que los jueces tengan que poner la razón en temas que muchas veces se escapan, ¿no? ¿Sería legal a la inversa que, por ejemplo, la empresa te despida por WhatsApp? Hombre, hay empresarios que lo han hecho, ¿vale? Yo recomiendo que no lo hagan. No lo hagan porque entiendo que, si bien la ley no te habla nada de qué tipo de comunicación, pero lo normal es que si tú despidas a un trabajador, la ley sí te dice que tiene que darle la carta de despido y que la carta tiene que contener los elementos básicos y fundamentales que conlleva el despido. Claro, ¿qué pasa si yo les hago una carta de despido, les saco la foto y se la mando por WhatsApp? Bueno, yo entiendo que puede ser considerado como un despido. El despido sería válido porque el empresario está reconociendo que lo quiere despedir, pero yo recomendaría que no lo hiciera. Vamos a pasar a una serie de pactos que pueden interesar a las empresas en la firma de contratos. Hay 4, pero creo que hay 2 más importantes, que es el de exclusividad o plena dedicación y otro que es el de confidencialidad. ¿En qué consisten estos 2 pactos? Bueno, lo primero que hay que decir que los pactos de confidencialidad y el otro que me dijo de no competencia, exclusividad o no competencia, son pactos potestativos para el empresario. Si el empresario es el que elige si pone esos pactos o no, dependiendo del perfil del puesto de trabajo que contenga el trabajador. El primero de ellos, el primer pacto de no competencia o de exclusividad, por así decirlo, es un pacto que se establece cuando el trabajador que estamos contratando es un trabajador que por experiencia y por su saber estar o por lo que sea, porque trae clientes o porque le vamos a contar, digamos, el secreto profesional que tenemos en nuestros despachos o en nuestras empresas, conviene que no trabaje para la competencia en su tiempo libre. Entonces se ponen los pactos de no concurrencia, no competencia, exclusividad, etcétera, para que el trabajador esté sujeto durante un tiempo determinado. ¿Qué tiempo determinado? Pues hasta 2 años después del cese de la actividad. Claro, pero hay empresas que ponen pacto de no competencia o pacto de no concurrencia y se quedan tan pancho.
siempre hay que decir que un pacto de no competencia, un pacto de no concurrencia, siempre tiene que llevar aparejado un importe económico. Porque si yo pongo en el contrato que a usted, que no va a competir con la otra entidad de televisión y no le pago por ello, pues ese pacto no sirve, está vacío, porque uno de los elementos fundamentales es que usted reciba algo a cambio, que es el tema económico, ¿vale? Entonces eso es importantísimo tenerlo en cuenta, porque a nosotros hemos visto casos y nos hemos encontrado con casos de médicos, por ejemplo, de centros hospitalarios privados, que le ponen medio folio de no competencia, pero resulta que no le están poniendo nada de la nómina. Entonces, ¿de qué te vale si no le pones nada de la nómina? Y hasta 2 años posterior. Se suelen hacer en trabajadores que tienen bastante experiencia o trabajadores que tienen una capacidad intelectual muy superior, y que a las empresas también les interesa porque quieren contener a ese trabajo durante un tiempo determinado. Póngase porque a lo mejor invierten en ellos en un máster o invierten en ellos en investigación, por ejemplo. Mientras que el pacto de confidencialidad es un pacto diferente. Es decir, tenga usted en cuenta que la relación laboral por sí se rige por el principio de buena fe contractual. Este principio de buena fe contractual requiere que el trabajador de una empresa determinada no vaya contando por ahí lo que hace la empresa. Porque usted imagínese que en mi despacho mi contable va contando por ahí a quién le lleva la contabilidad, o que aquel facturó 20 y este 30. Sí, eso lleva aparejada una cierta confidencialidad respecto a la práctica normal y corriente de la actividad laboral, que no requiere ninguna compensación de ningún tipo, ¿vale? Pero después hay un pacto de confidencialidad exclusivo, que es un pacto que se suele hacer sobre todo en empresas de entidades bancarias, ¿vale? Que hay métodos de trabajo exclusivos, cuestiones exclusivas que solo hace esa empresa y no hace otra. Entonces esos pactos de confidencialidad sí deben llevar aparejado un importe económico. ¿Por qué motivo? Porque mientras que en mi contable, el ejemplo que le ponía, el pacto de silencio, por así decirlo, se acaba el día siguiente que deja de trabajar conmigo, en este tipo de pacto no se acaba el día siguiente que deja de trabajar conmigo, sino durante un tiempo determinado. Entonces hay que abonar algo a cuenta de ese pacto de confidencialidad. Son temas importantes, pero que en la práctica habitual se ven poco, salvo en estas actividades que yo le digo, o por ejemplo en las grandes superficies, por ejemplo Leroy, Alcampo, Carrefour, etcétera, etcétera, grandes superficies que lo ponen por defecto ya en sus contratos, y muchas veces cuando te lleguen algunos y ves que no tienen nada a cambio, no le pagan nada por eso, pues dice, pues ya me dirá de qué sirve, ¿no? Pero bueno, eso... Quería ponerle un caso práctico. Por ejemplo, si un trabajador que no tiene firmado pacto de confidencialidad con su empresa difunde o divulga información, ya sea por escrito o por imágenes, antes de ser pública esta información, ¿puede ser despedido? Claro, porque como lo que estaba diciendo, es decir, la confidencialidad tiene 2 aspectos: el aspecto interno propio de la relación laboral contractual, que es la buena fe contractual, y otra cosa es difundir secretos de la empresa estando en la propia relación laboral. Entonces, esto no lo puede hacer. Usted imagínese que usted aquí, su jefe tiene una exclusiva y usted la ve, y usted se adelanta y la difunde en su Facebook o en su LinkedIn o donde sea. Hombre, no, eso no tiene pacto de confidencialidad, pero usted ahí lo que está haciendo es transgrediendo la buena fe contractual. Entonces tiene que ser despedido. O por ejemplo, en el caso mío, que yo gane un pleito muy importante y que mi secretaria, antes de que yo llame al cliente, me la llame y me lo diga. Y si, oiga, no, mire, si usted no puede estar contando porque es amiga de la cliente o porque es amiga del vecino, lo que sea. Entonces, eso no entra dentro del concepto concreto de pacto de confidencialidad. Yo lo metería más bien dentro de lo que es el pacto de la buena fe contractual, que viene intrínseca en toda relación laboral. Entonces, en el caso que usted me pone, impepinablemente se despediría ipso facto. Por último, ¿qué es un periodo de consulta? Bueno, los periodos de consulta se establecen por la normativa, sobre todo para los despidos colectivos, ¿vale? Cuando se hace un despido colectivo, la norma establece que hay que hacer un periodo de consulta para negociar con los representantes de los trabajadores el tipo de cese, por qué se va a cesar, cuánto van a hacer y qué causa establece la empresa.
en los despidos colectivos es importante, o también en las modificaciones de las condiciones de trabajo colectivas. También se establece un periodo de consulta. Digamos, los periodos de consulta son obligatorios por la ley, por la norma, y ese periodo de consulta se tiene que regir sobre todo por el principio de buena fe. Es decir, no vale hacer un periodo de consulta y que te pidan los representantes de los trabajadores las cuentas anuales de la empresa y tú digas, pues le das un folio con un activo y un pasivo. No, tiene que hacer un verdadero negociación durante ese periodo de consulta, porque el periodo de consulta es obligatorio para estos despidos colectivos, traslados o ceses colectivos que establece la norma, ¿no? Establece el Estatuto de los Trabajadores. Entonces es muy importante porque recientemente ha habido una sentencia de la Audiencia Nacional donde se declara nulo un despido colectivo porque en el periodo de consulta la representación de los trabajadores pidió las cuentas de la empresa principal, era empresa de grupo no laboral sino mercantil, y entonces le dice, oiga, yo quiero ver las cuentas de la empresa principal. Y la empresa le dice, no es grupo laboral, sí es mercantil, pero no te la tengo que dar. Entonces llegó a la audiencia y condenan a la empresa porque declaran nulo las extinciones realizadas porque el periodo de consulta no cumplió su objetivo, que era facilitar información. Antes hablábamos de, por ejemplo, las nuevas tecnologías y el email. ¿Se puede realizar este periodo de consultas por email? Vamos a ver, el periodo de consulta, el inicio del periodo de consulta, yo creo que se puede hacer por email. El inicio. El periodo de consulta no se puede hacer por email porque tenemos que estar sentados físicamente, ¿no? Pero el inicio o comunicación de periodo de consulta se puede hacer por email. Con cautela lo digo. ¿Por qué lo digo con cautela? Porque si la relación entre el empresario y los representantes legales de los trabajadores siempre es por email, la norma no te dice exactamente una fórmula concreta. Sí es cierto que te dice que tienes que entregarle el inicio del periodo de consulta, los motivos, etcétera, etcétera, a la representación de los trabajadores. Entonces, si mi comunicación con mi representante de trabajadores siempre es por email, siempre, en cualquier caso, yo creo que tendría plena validez siempre que yo, empresario, confirme y acredite que lo ha recibido y que la otra parte lo ha recibido realmente. En otros casos, sería considerado como no válido. ¿Qué es una antonimia? Porque yo creo que si vamos hacia el futuro de la digitalización, esto tiene que ser válido, ¿no? Pero en principio sí he visto algunas sentencias que no lo dan como válido porque los medios de comunicación entre el empresario y los representantes nunca era por email. Entonces ahí sí es cierto que no es válido porque te dice la norma fehacientemente. Si aquí fehacientemente no está. Claro, se podría mandar documentación, pero lo que es en sí las conversaciones se tienen que mantener. Sí. No, vamos a ver, periodo de consulta, se puede abrir el periodo de consulta con el representante el pedido de documentación, yo mandarla, pero claro, eso crea también una inseguridad para el empresario, porque como representante diga que no se la han recibido, entonces lo normal es que siempre quede constancia fehaciente de que la ha recibido, pero lo que es sentarse en ese periodo, hay que sentarse, como mínimo una vez, porque si no, tengan en cuenta que el periodo de consulta tiene un objetivo claro y patente, que lo que tiene el periodo de consulta es intentar negociar a ver si el impacto que se quiere a la empresa es menor al que es menor para los trabajadores. Entonces hay que sentarse. Si no se sientan, poco periodo de consulta hay, no se está haciendo el periodo de consulta de acuerdo a lo que dice la norma, ¿no? Pues José, hemos llegado al final de esta entrevista. Yo te agradezco mucho que hayas venido aquí a traernos, sobre todo a acercarnos a esta nueva reforma laboral del autónomo. Espero que nuestros telespectadores, pues al que también le pueda interesar, pues le haya quedado mucho más claro. Hombre, yo les agradezco a ustedes que hayan contado conmigo de nuevo para estar en esta emisora con ustedes, que siempre es un placer para mí como personalmente y como presidente del Colegio de Grado Social. Pues muchas gracias, José Damaso. A ti. Y a todos ustedes les convoco para el jueves siguiente a las 7 de la tarde aquí en el canal 4TV en Los Profesionales. Hasta la semana que viene.